muchas que aparecen. No sabemos si son alergias, si son otra cosa. Sí. Bueno, ¿cómo identificarlas? Gran pregunta. Vamos a hablarlo con un especialista, con el doctor Antonio Sánchez Segovia, que es el jefe del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital San Martín. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Un gusto. A Yelén y Tiago lo saludan. Muy buenas tardes. ¿Por qué aumentan los casos de alergia con la llegada de la primavera, con esta temporada? Por lo general, en esta época, digamos, toda la parte de pólenes, digamos, que se incrementa en esta época, obviamente con la primavera, el paciente, o sea, se refiere, o sea, cuando se piensa de alergia, por lo general siempre se piensa en alergia en la primavera. Existen otros tipos de alergia muy frecuentes durante otra temporada o otra época del año, pero, digamos, los pólenes se comportan como antígenos y que al ingresar al árbol respiratorio del humano, el alérgico de por sí tiene una falla en la cual tiene una inflamación permanente en todo el árbol respiratorio, ya sea desde la nariz hasta el pulmón. Al ingresar esos antígenos, que serían los pólenes en este caso, irritan esa mucosa, o sea, mejor dicho, al estar inflamada se irrita y empieza con mayor cantidad de secreciones que pueden llegar en la parte nasal, con estornudo, secreción acuosa, picazón de nariz, picazón de paladar, picazón de ojos, a veces de oído también, y en muchos casos también se pueden gatillar crisis de asma en este caso. ¿Y cómo identificarla en ese caso, digamos, diferenciarla de una gripe, por ejemplo, de un resfrío común, que muchas veces uno dice, no, estoy resfriado, nada más, no es una alergia? Por lo general, como sea la alergia en sí, como dije recién, comienza o tiene, el paciente presenta picazón de ojos, picazón de nariz, que en la gripe no lo tiene. Además, el paciente con gripe tiene un decaimiento, a veces dolores articulares, sensación de decaimiento, y ganas como de decir, tengo ganas de irme a la cama. Eso es una gripe. Y el alérgico no. El alérgico puede ser que comience a la mañana con muchos estornudos y picazón de nariz, que hay veces, en los casos muy intensos, puede perdurar casi hasta el mediodía. Y o puede durar 2 o 3 horas en la mañana, que el paciente que tiene gripe no, lo tiene casi durante todo el día. ¿Cómo sabe uno si es alérgico? Digo esto también teniendo en cuenta de que el polen en el ambiente circula de la misma manera para todos, ¿no? Sí. Mira, si nosotros hacemos una encuesta sobre 100 personas que pasen por la calle en este momento, 30 de sobre 100, el 30%, o sea, 30 pacientes o 30 personas te van a decir que tiene algún tipo de alergia. O sea, eso está muy estudiado a nivel mundial y casi el 30% de una población tiene algún tipo de alergia. Se calcula que acá en el país, en la Argentina, creo que sobre rinitis alérgica debe haber unos 6 millones de pacientes que tienen rinitis alérgica. Me preguntaste cómo uno sabe si es alérgico. Nosotros, por lo general, el paciente llega a esta época, el paciente alérgico estoy hablando, o sea, llega a esta época y comienza con esos síntomas, ya se conoce, y después tenemos estudios a nivel, digamos, consultorio, hacemos cierto tipo de análisis y ciertos tipos de pruebas con diferentes antígenos. Entre ellos están los pólenes de los cuales estamos hablando. ¿Qué pasa, cómo aliviar los síntomas de las alergias y qué pasa con la automedicación? Bueno, la automedicación es muy frecuente. ¿Está mal? Y el problema que tiene que por ahí no es eficiente la automedicación que utilizan. Y segundo, que a la larga la rinitis alérgica en sí puede llegar a producir otro tipo de enfermedades, como ser todo lo que sea las faringitis, todo lo que sea las inflamaciones o los procesos infecciosos del árbol respiratorio. Estamos hablando de rinosinusitis purulenta, estamos hablando de faringitis, de amigdalitis, de otitis y hasta de conjuntivitis. Y en muchos casos también, al no ser bien tratada como corresponde, gatilla o empiecen como complicaciones crisis de asma. Lo que yo he visto en mi experiencia, de empezar con rinitis al año tener crisis de asma, hasta lo he visto en 30 años. O sea, tener rinitis y a los 30 años, estamos hablando de rinitis no tratada, ¿no? Es comenzar con crisis de asma. ¿Y cómo aliviamos los síntomas? Los síntomas los aliviamos, es muy simple. En este momento tenemos los antihistamínicos,
que por lo general vienen en este momento hay antihistamínicos nuevos, que por lo general no producen somnolencia, no tienen casi efectos colaterales, y muchas veces en casos más severos usamos corticoides inhalatorios, que es una base en spray. Mucha gente le dicen corticoide y tiene mucho miedo, empiezan a hablar que no, que me hace mal, que engorda, que sube la presión, que sube el azúcar. No, estos son corticoides que son microgramos, o sea, es 1000 veces menos que el miligramo. Hasta se puede utilizar en niños tranquilamente, obviamente que es un puff en cada fosa nasal, se usa unos meses y se corta, no es que se use algo de por vida. La recomendación entonces siempre poder tratarlo con un especialista. Exactamente, y mientras antes mejor, antes de que haya complicaciones. ¿Y afecta a todas las edades de la misma manera o puede llegar a tener algunas complicaciones en niños, en bebés? Por lo general en niños, como el 95% de las alergias son herencia, o sea, es hereditaria. En los niños, ¿qué sucede? Voy a hablar un poco de la inmunidad en niños, si se entiende un poco. O sea, el bebé cuando nace tiene las inmunoglobulinas o las defensas que le pasa a la madre en el útero. Esas inmunoglobulinas duran más o menos hasta el 6º mes de vida, las de la madre. El bebé nace con defensas también, no es que no tiene defensas. Lo que no tienen esas defensas del bebé es memoria, no saben de qué defenderse. Entonces, en los primeros años de la vida, el niño, digamos, no alérgico puede tener 3 episodios de rinitis, de resfrío viral durante el año. El alérgico, en vez de tener 3, puede llegar a tener 6 o más episodios. Y eso se da porque al tener contacto en la escuela con otros niños que tienen diferentes virus, digamos, empiezan a formar defensas propias. De ahí viene la palabra mocoso, que es donde más secreción en la época de la edad o donde más secreción nasal se tiene. Esa época dura más o menos hasta el 6º año de vida. Ojo, pero el alérgico después sigue siendo alérgico. Y muchas veces en la rinitis alérgica se incrementa en la adolescencia. O hay pacientes que dicen, sí, me resfriaba tanto, mi mamá me llevaba tanto, pero cuando empecé, a los 12 años aproximadamente, empiezan con más síntomas. Ahí parece ser que hubiera un incremento de la IgE, la inmunoglobulina que maneja toda la alergia, se incrementa bastante y empiezan con mayor cantidad de síntomas. ¿Ha aumentado en estos últimos días las consultas allí en el Hospital San Martín? Sí, por el hecho de que tenemos muchos cambios climáticos, mucha variación de clima. Eso afecta también a la parte viral, digamos. O sea, acá se junta, digamos, hay una mezcla, una ensalada, digamos, entre virus y alergia, digamos. A lo que yo decía recién, el paciente que es alérgico, o sea, tiene más predisposición para los cuadros virales encima. Entonces, se confunde, o sea, se mezclan los síntomas y aparecen las dos cosas al mismo tiempo. ¿Hay algún estudio específico que demuestre a qué alergias somos propensos o cuál podemos tener? Nosotros usamos lo que se llama prick test. Prick test es un test, digamos, en la piel, donde tenemos diferentes, son gotas, que son diferentes antígenos, que por lo general se hay en la zona. Acá en este momento se usan ácaros de la zona, diferentes hongos de la zona, pólenes de la zona también, porque puede variar, digamos, quizás Brasil tenga otro tipo de polen o otro tipo de ácaro, porque también eso varía. Entonces, con una pequeña lanceta que tiene ya una medición, digamos, no se ve sangre, nada, se pincha sobre la gotita, eso perfora un poquitito la piel, se espera, y eso hace un tipo de reacción como una picadura de mosquito. Y de acuerdo, se usa un testigo, también otro líquido, que es un testigo que es la histamina, y se mide, digamos, una pápula que se produce, y de ahí nos damos cuenta a lo que es alérgico el paciente. Además de hay análisis de laboratorio, de defensa, de inmunoglobulina, y bueno, que lo observamos. Claro. ¿Le puedo contar qué me pasa, Doc? Total, sí, luego me envía la factura o el CBU. No hay problema. El chocolate amargo y la menta me generan estornudos, 4 o 5 estornudos seguidos, después se me pasa, no genera más nada. Pero, ¿qué pasa con algunos alimentos o olores también? Bueno, los olores pasa lo siguiente. Hay muchos pacientes que te dicen, yo soy alérgico, tengo una rosa en casa y cuando la huelo empiezo a estornudar y todo eso. No es que la rosa vaya a largar pólenes, no. O sea, por lo general las plantas que más alergia producen de pólenes no largan flor.
O sea, la gramínea, el césped, no larga ninguna flor y es a nivel mundial la que más alergia produce, más en esta época de primavera. Lo que sucede por ahí con la rosa es el aroma, digamos, el perfume, al ser intenso y al tener esa inflamación nasal, que yo recién decía, produce estornudo o picazón de nariz. Ojo, yo dije la rosa, como puede ser un desodorante, como puede ser un saumerio, cualquier olor fuerte, una lavandina. Eso ya es irritante para el alérgico y ya le produce síntomas. Inclusive, por ahí, la gente que limpia la casa usa lavandina pura, no, tiene que usar algo más diluido, el alérgico tiene que usar todo algo muy suave. Perdón, me perdí la pregunta. No, le contaba en mi caso porque hay un montón de situaciones, de olores, de sabores que generan estornudos. Sí. ¿Es grave? ¿Es necesario? En la alergia alimentaria, por ahí el chocolate, el paciente a veces es que depende en el chocolate, por lo general, depende de la calidad del chocolate, ojo, eso es muy, muy importante, y a veces la cantidad que se ingiere. Por ahí está relacionado también que el que sea alérgico, digamos, a algún alimento en especial, muy alérgico estamos hablando, va a probar un pedacito de chocolate y se va a hinchar enseguida, con edema, con urticaria, en fin. Y hay veces que la cantidad interfiere porque por ahí se altera la microbiota intestinal y produce reacciones que son pseudoalergias. Se manifiestan como una verdadera o como una alergia, pero son pseudoalergias las que produce. Por eso te digo, en la cantidad y la calidad del alimento, ahí puede aparecer los síntomas o no. Doc, ha sido muy claro, un gusto, un placer poder charlar un rato. Pero muchísimas gracias. Siempre está bueno conocer esta información, las recomendaciones, la prevención de cómo tratar las alergias de esta temporada con especialistas, tal como lo hemos realizado con Antonio Sánchez Segovia. Él es el jefe del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital San Martín. No sabe lo que es el chocolate amargo, pero empiezo a tornudar y no paro. Muero si me pasa eso.